Continuamos nuestra tertulia y vamos a ir resumiendo. En definitiva, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos habla de los emigrantes. De hecho, los emigrantes constituyen, junto con los huérfanos y las viudas, el tercer grupo típico del mundo de los marginados que aparecen en la Sagrada Escritura. Por otro lado, también la Sagrada Escritura nos reconoce en su propia carne la experiencia de la emigración. Conocerás la suerte del emigrante porque emigrante fueron ustedes en Egipto, nos dice el libro del Éxodo. En definitiva, todo el Antiguo Testamento es una palabra dirigida a emigrantes, refugiados y exiliados, a gente que conoce por experiencia la dureza de ser extranjero o emigrante forzoso. Mi padre era un judío errante que bajó a Egipto, y se identifica a Israel en una de sus profesiones de fe más antiguas. Abraham fue un extranjero perpetuo, carente de tierra propia y establecido de por vida en una sociedad a la que no pertenecía. Su historia, la de Abraham, es la de alguien en apariencia desposeído de sus derechos, pero en la realidad portador de una bendición. El periodo fundacional de la historia de Israel y de su constitución como pueblo está marcado por dos momentos migratorios. El primero, descenso a Egipto de algunos clanes asociados con el hambre, acuciados por el hambre de Canaán, y el segundo, el éxodo. Dios saca a su pueblo de la opresión de Egipto y lo va a llevar a una tierra nueva. Israel, por eso, en el éxodo nos va a recordar: no oprimirás al emigrante. En el Levítico, no lo oprimirás. En el Deuteronomio, no lo explotarás. En el Deuteronomio también, no defraudarás el derecho del emigrante. Maldito quien defrauda de sus derechos al emigrante. Podemos estar toda la noche citando, como les decía antes, igual que en el Nuevo Testamento también hay una serie de citas y de casos, pero en el Nuevo Testamento incluso podríamos citar varios extranjeros que tienen un papel destacado en el relato evangélico. Primero de ellos, por citar, el centurión romano. El centurión reconoce en Jesús una palabra llena de fuerza que puede quebrantar el poder de la enfermedad. Los nuevos y verdaderos hijos de Abraham vendrán de oriente y occidente, nos recuerda Jesús. Otro caso, la mujer cananea, la mujer que se retira hacia la región de Tiro Jesús se retira hacia la región de Tiro y de Sidón, nos recuerda Mateo en el capítulo 15, y en aquella región Jesús se encuentra una mujer cananea, cuya hija está endemoniada. La mujer pide un milagro y el milagro se le lleva a cabo. La samaritana, también forastera para el judío. O sea que van apareciendo una serie de figuras y de símbolos que traspasan el tiempo y el espacio. Vamos a resumir y vamos a concluir nuestra primera sección, y les recordamos que el problema, porque hemos citado y hemos hablado esta noche sobre el tema de la emigración y del refugiado y demás. Primero, para ponerlo en perspectiva, para darnos cuenta de que es una realidad de cada día, de que al menos los que vivimos en Nueva York, la inmensa mayoría de nosotros que seguimos el programa, somos emigrantes, y que por tanto no podemos despreciar, no podemos olvidar a nuestros hermanos emigrantes, a nuestros hermanos refugiados. Tenemos que sensibilizarnos con ellos. El gobierno quiere poner una barrera, una barrera que no va a ir a ningún lado. El mundo no se construye con barreras, se construye con puentes. Y por eso tenemos que sensibilizarnos y tenemos que pensar. Pongámonos en las circunstancias de hace 20, 30, 40 años cuando llegamos a este país. Si nos hubieran puesto las dificultades que están sufriendo los emigrantes hoy en día, ¿qué hubiera sido de nosotros? Yo no estoy diciendo que violemos la ley, ni mucho menos. Las leyes están hechas para respetarse. Pero también reconozcamos alrededor nuestro. Estoy seguro que todos conocemos algún emigrante indocumentado, algún refugiado que ha tenido que huir de su país, incluso por haber hecho trampas o por haber cometido delitos, pero es un refugiado. Tengamos esa sensibilidad como la tienen, por ejemplo, nuestros obispos mexicanos. Vamos a escuchar ahora un fragmento de Radio Vaticano en el cual nos notifican que los obispos ponen también claras ciertas cosas. Si hay un tema que el Papa Francisco repite incansablemente en sus catequesis, es precisamente la sensibilidad hacia el emigrante, hacia el refugiado, hacia el exiliado, hacia aquel que tiene que vivir lejos de su patria, de su cultura, de su familia y de su gente. Pensemos qué responsabilidad tenemos, ahora que ya
todos o casi todos, tenemos papeles, no nos olvidemos de dónde venimos. Recuerda, Israel, que y tu padre era un judío errante, nos dice la Escritura. Recordemos que muchos de nosotros hemos sido emigrantes, somos emigrantes, y que vamos construyendo el mundo con alegría y esperanza. Los migrantes no son criminales, sino seres humanos vulnerables. Una vez más, los obispos mexicanos levantan su voz por los migrantes tras la última decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de desplegar tropas de la Guardia Nacional en la zona de frontera. Estamos sellando nuestra frontera sur, la gente quiere seguridad y protección, escribió en un tuit el presidente de los Estados Unidos este sábado 7, luego de que anunciara el martes 3 el envío de militares a la frontera sur hasta la construcción de la polémico muro que fuera una de las bases de su campaña electoral. De ahí que por primera vez en la historia de la Iglesia Católica en México, los obispos del país se dirigieran en un mensaje a todos los habitantes de México y de Estados Unidos, independientemente de sus convicciones religiosas, y también al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y a su homólogo en México, Enrique Peña Nieto. La frontera entre México y Estados Unidos no es una zona de guerra, afirmaron, poniendo el acento en una solución pacífica y respetuosa de la dignidad de todos. La zona está llamada a ser ejemplo de vinculación y corresponsabilidad, escribieron, y aseguraron que el único futuro posible para la región es aquel edificado con puentes de confianza y desarrollo compartido y no con muros de indignidad y de violencia. Los prelados proponen consumir, en cambio, energías en la creación de soluciones que siembren fraternidad y enriquecimiento mutuo en el orden humanitario, cultural y social. Y tras reconocer que los flujos migratorios requerirán de una renovada regulación por parte de ambas naciones, añaden que, sin embargo, no toda norma ni toda decisión política o militar, por el mero hecho de promulgarse o definirse, es de suyo justa y conforme a los derechos humanos. En ese sentido, recuerdan que si ha habido una lección histórica que todos como sociedad hemos aprendido tras los conflictos mundiales del siglo XX, es que lo legal requiere de ser legítimo, que la dignidad inalienable de la persona humana es la verdadera fuente del derecho, que el dolor de los más vulnerables debe ser entendido como norma suprema y criterio fundamental para el desarrollo de los pueblos y la construcción de un futuro con paz. Ese es el origen profundo de la Declaración de Derechos Humanos, recuerdan. Es el fundamento universal de una convivencia fraterna entre las naciones. Y agregan, los gobiernos mexicanos del pasado y del presente tienen una grave responsabilidad al no haber creado las oportunidades suficientes de desarrollo para el pueblo pobre y marginado. Aún así, añaden, las carencias de los mexicanos no pueden ser justificación para promover el antagonismo entre pueblos que están llamados a ser amigos y hermanos. Los migrantes, afirman, no son criminales, sino seres humanos vulnerables que tienen auténtico derecho al desarrollo personal y comunitario. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170
Nueva York, Nueva York 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia y cambiamos de tercio, como los toreros. Vamos a conversar esta noche, la parte que nos queda, sobre los profetas, que era el tema que habíamos iniciado hacía días, como una iniciación, como una introducción a la lectura de ese segmento grande de la Sagrada Escritura que son los profetas. Y recordemos siempre, la ley y los profetas andan juntos. Ahora, es bueno recordar, es bueno limpiar el polvo muchas veces de las cosas, y aunque sea de forma simple, ¿qué son los profetas? La palabra que la Biblia usa para llamar a los profetas son los naví, los tzoé, que viene significando los videntes. La palabra más frecuente es naví, el que habla con vehemencia bajo el influjo de una fuerza superior, un inspirado. Vendría siendo la traducción al pie de la letra de la palabra profeta, de la palabra naví. La palabra profeta en realidad no es judía, es una palabra de origen griego y significa hablar en nombre de. O sea, pues si pusiéramos en el lenguaje nuestro de hoy en día, no tan sofisticado, hablar en nombre de es el portavoz, es el portavoz, el que hace las veces de, hablar en nombre de. Entonces podríamos decir que el profeta es el que habla en nombre de Yahvé, es su voz viva y en medio del pueblo para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir. Por tanto, esa portavocía, si es que existe esa palabra, ese hablar en nombre de, el profeta lo hace con dos finalidades: anunciar y denunciar. Ahora, también en la Biblia los profetas son llamados como guardianes del pueblo, centinelas de Yahvé. Son gente, cuando uno lee los libros de los profetas y demás, hay una cosa que llama la atención, y es que son individuos que tienen dos características muy peculiares: una gran personalidad y una gran espiritualidad, y que son intermediarios, siervos de Dios, sirven de contacto, podríamos decir en lenguaje vulgar, o que nosotros entendemos, el que nos hace las recomendaciones, el que usamos para hacer los cambalaches con la autoridad, con la compra, con la venta, etc. Los intermediarios vendrían siendo los profetas. ¿Y cuál es precisamente la finalidad? Pues nacidos bajo el impulso de Dios, comprenden lo que está sucediendo y transmiten al pueblo un continuo llamado a la conversión. Son Juan 23, el Papa Juan 23 va a tener una frase que los define: son los lectores de los signos de los tiempos, aquellos que nos enseñan a leer y a denunciar los signos de los tiempos. Por ejemplo, hemos hablado durante la primera parte de nuestro programa de los emigrantes. Lo hemos puesto muy sofisticado, muy elegante, pero es uno de los grandes dramas mundiales. Y tenemos profetas hoy en día que hablan de este drama, como es el Papa Francisco, como son instituciones sociales, instituciones, obras de organizaciones no gubernamentales. O sea, son profetas, hacen la voz de defender al pobre, de defender al marginado. Ahora, el profetismo, como lo conocemos en la Biblia, en la biblioteca de 73 libros, ¿cómo nació? Miren, en el plan de salvación, Dios siempre ha llamado a algunas personas a quienes envió a su pueblo. Dios se encargó, a lo largo de la historia, de enviar a alguien que llamara la atención de las cosas. Ese alguien, pues dejaron escritos, dejaron frases, dejaron herencias culturales
pero sobre todo dejaron algunos de ellos textos. De ellos, en general, se reconocen 16. Hay más, pero que tengan así de una forma restricta, de una forma muy estricta, hay 16, 4 mayores y 12 menores. ¿Por qué unos más y otros menos? Pues porque ¿qué importancia tienen? ¿Tienen la misma importancia? Tienen la misma importancia los 16. De unos hay mucho texto escrito, pues eso se llaman mayores, y otro hay poco texto escrito, pues eso se llaman menores. That's it, that's el problema. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas principales de los profetas? Va a ser recordar y reprochar. Recordar la alianza que el pueblo hizo con Dios y reprochar sus infidelidades. Punto. Y eso les va a llevar a la restauración como esperanza, al mesianismo, a las perspectivas del fin de los tiempos, etcétera. Pero fundamentalmente son recuerdo y reproche. Recuerdo lo que Dios ha hecho contigo, como le dice al pueblo, y cómo tú lo has abandonado, rompiendo la alianza, rompiendo el pacto. Ahora, ¿qué características va a tener un profeta? ¿Qué características va a tener aquel que le consideramos como el portavoz de Dios? Un llamado a Dios, esa llamada reviste el profeta de una misión, ser la voz de Dios es la misión del profeta. Que cuando examinamos los 16 profetas, 4 y 12, ninguno de ellos fue que se tomó el decir voy a ser profeta de ahora en adelante. Es Dios el que llama, Dios el que da los dones, Dios el que obliga hasta cierto punto a algunos, pero en el caso de Jonás no tenía ni la más remota idea de ir a Nínive, y se huye, se escapa, pero cuando los planes de Dios están claros, ni huyendo a Nínive ni huyendo a la luna. Entonces, las enseñanzas recordar, las enseñanzas reprochar. ¿Qué características tienen los profetas? Un llamado de Dios reviste una misión, ser la voz de Dios. O sea, si decimos que vamos a ser portavoces de Dios, lo primero que tenemos que sentir, este profeta tiene que sentir, es que Dios le llama. Que se pelea, que se malhumorea, que se enfogona, hablando en boricua, Dios, el profeta con Dios y Dios con el profeta a veces, eso entra parte del juego. Pero ahí es donde está precisamente la dinámica y la importancia. La llamada siempre es una experiencia fuerte de Dios. La misión trae consigo contrariedades. O sea, Dios llama a la persona y le da una misión. Muchas veces la misión se da de bofetadas con el tipo de vida que el individuo estaba llevando. Otras veces, pues ya es más suave. Otras veces es el profeta que no tiene ganas de hacerle caso a Dios, como es el caso de Jonás. En fin, ¿cuántos son? 16. 4 mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y 12 menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías y Baruc. Son los 12. Ahora, ¿por qué estudiamos o por qué sabemos? Primero, por si en las conversaciones que estamos teniendo en el programa de la tertulia, igual que las clases, los seminarios que damos en la parroquia de San Columba, es para que podamos tener un instrumento, unas herramientas para poder leer y para poder entender dónde estamos. Porque miren, muchas veces, con todo el santísimo respeto y con toda la libertad, muchas veces hay personas que vienen y me dicen, ay padre, yo he abierto la Biblia y allí donde he marcado el dedo, allí Dios me ha hablado y demás. Pero bueno, me parece que sí, pero Dios no juega a los dados, no juega a los dedos. Hay que ver, no van a ser lo mismo las alegrías y las aventuras del cantar de los cantares, de dos amantes que se aman y que se quieren y demás, que la aridez del libro de los números, donde se nos habla de los censos. O sea, tenemos que tener una disposición para poder leer y poder sacar el provecho adecuado. Entonces hay que saber quién es cada quien, en qué mundo vivían y hacia dónde iban y hacia dónde predicaban.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI y quiero recordarles nuestro viaje a Tierra Santa, junio 29 a julio 11, donde pues disfrutaremos y viviremos y compartiremos y gastaremos, porque de hecho estaba leyendo cuando estaba preparando las últimas notas del programa que hay inundaciones en Israel, cosa rara para esta época del año. Abril todavía hay lluvia, pero el mundo está, el clima está patas arriba, pues vamos a tener buen tiempo en ese tiempo en el que vamos a estar en Israel y en Jordania. Así que llamen a aquellos que estén interesados al 212-244-4778, repito, 212-244-4778, y escriban, si no, al P.O. Box 1170, New York 118. Hablábamos de los profetas. Es un género de personas muy especiales que anuncian y denuncian. Anuncian la alianza de Dios y denuncian cuando hemos metido las patas. El pueblo de Dios se ha separado de la fidelidad a esas palabras. 4 mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Isaías vivió en el siglo VIII antes de Cristo, unos años antes del destierro. Es el profeta, si vamos a caracterizarlo, el que va a hablar fundamentalmente de algo, es el profeta que va a hablar del Mesías. Su palabra golpea y consuela. O sea, tiene esa doble característica de que anima, pero a la vez jamaquea, cuestiona. ¿Qué haces? ¿Qué no has hecho? ¿Qué has debido de hacer con Dios, contigo, con la comunidad? Le tocó vivir bajo la tiranía de Asiria, que conquistó primero el norte de Palestina y luego Jerusalén. Recuerden que la historia del pueblo de Dios en la tierra prometida no es una historia de tranquilidades y demás. Van a estar a las bofetadas cada rato. Si no es entre ellos, es con los filisteos. Si no es con los filisteos, es con los asirios. Si no es con los asirios, es con los persas. Si no es con los persas, es con los griegos. Si no con los romanos. Pero siempre eran belicosos. Siempre andaban dándose de bofetadas. Y claro, se pagan las consecuencias. Pueblo pequeño, campana grande, dice nuestro refrán. Pero es un pueblo pequeño, pues se metían en cuanto charco y en cuanto berenjenal había. Y muchas veces pues terminaban pues eso en el exilio, como es el caso de Isaías. Ahora le toca vivir en Jerusalén. Es un profeta de ciudad y participaba activamente en los asuntos de la clase dirigente. Va a ser un momento en el que el reino de Judá va a vivir unos momentos de corrupción muy grandes, sobre todo en Jerusalén, y él los va a denunciar. El libro de Isaías ha sido escrito por varios profetas que son discípulos de él, o sea, toda la obra no fue escrita por la misma persona. La obra fue escrita por
por alumnos de él, por parte de su gente de su escuela, de la escuela que él dirigía. Comprende la obra 66 capítulos, todo el profeta Isaías, que se divide en 3 grandes partes. La primera parte, como les digo, comprende capítulos 1 al 39. Es la parte más importante, que contiene los oráculos y las promesas referidas a Emmanuel, el Mesías. La segunda parte, llamada también Deutero-Isaías, abarca los capítulos 40 al 55, o sea, la primera parte 39 capítulos, la segunda parte 15 capítulos. Se le llama también la segunda parte el libro de la consolación, por la liberación a través de sufrimientos del Mesías. La tercera parte, el tercer Isaías, el trito Isaías, le llaman algunos, que abarca los capítulos 56 a 66. Entonces el profeta anima a su pueblo a la fidelidad y al culto de Yahvé. ¿Entendido? O sea, Isaías son 66 capítulos, primeros 39 capítulos, la primera Isaías, oráculos y promesas del Mesías. Segunda, la liberación a través del sufrimiento del Mesías, que son los capítulos 40 al 55, y la tercera, Isaías, del 56 al 66, que anima a la fidelidad. Ahora, ¿qué contenido ideológico, teológico y espiritual da? Pues muy, muy sencillo, si es que se le puede llamar sencillo. Primero va a ser una denuncia social y una denuncia política. Isaías va a denunciar a las clases dominantes por su lujo y su orgullo, por su codicia, sus injusticias, pero lo más terrible, lo más triste, que todas este lujo, esta codicia, estas injusticias son a cuenta de los pobres, a cuenta de los oprimidos. Entonces, esta denuncia lo va a hacer para provocar un cambio de conducta, una conversión, para que todos se encuentren con Dios. Capítulos, ya les digo, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 5, capítulo 10, denuncia, por tanto, el tema. Segundo tema importante, Dios glorioso, fuerte y omnipotente. Esta fuerza y poder divino se manifiestan a través de la historia nacional e internacional. O sea, aquí Isaías nos da un preview, por así decir, de lo que después el Concilio Vaticano II nos va a recordar con la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de la humanidad son las alegrías y las esperanzas, las penas y las tristezas de los creyentes en Cristo, porque nada humano le ha de ser ajeno al creyente. Eso dice el Concilio. Isaías, ¿qué dice? Denuncia y preocupación de los acontecimientos sociales, políticos, religiosos, o sea, que ocurren en Israel y en el mundo conocido en su época. No podemos estar aislados, dice Isaías, da a entender, del mundo. No estamos creados para estarnos mirándonos el ombligo. Hay que ser solidarios con los demás. Por eso la toma de conciencia, como les decía en la primera parte de nuestro programa de hoy, la toma de conciencia en torno a la inmigración, en torno a los refugiados, en torno a los inmigrantes, en torno a los desplazados y demás. Es parte del mensaje de Isaías también. Es parte de la denuncia de lo que está ocurriendo, que está en contra de los seres humanos. La siguiente parte, Dios glorioso, fuerte y omnipotente. Esta fuerza y poder divino se manifiestan a través de la historia nacional e internacional. Va a ser la denuncia y la fuerza. Como Dios actúa en las vicisitudes, en las actuaciones, en la vida de cada día de los seres humanos. En tercer lugar, la conciencia de miseria y de pecado del pueblo. Resalta las miserias humanas para provocar la conversión. La vanidad de las mujeres, la indiferencia religiosa, la confianza en el dinero y las riquezas, el orgullo y la autosuficiencia. O sea, hay que tomar conciencia. ¿Y cómo se toma conciencia? Denunciando. No podemos decir, fulano de tal está cojo. ¿Por qué lo sabe que está cojo? Porque anda con bastón. Pues digo, un ejemplo medio zanganito, pero es eso. O sea, la conciencia de miseria y de pecado. ¿Cómo vivimos una sociedad de pecado? Denunciando los pecados, denunciando las miserias, denunciando la violencia, denunciando aquello que nos impide crecer como seres humanos. Y finalmente, Isaías nos habla de un mesianismo real,
de un mesianismo donde nacerá el Mesías, de ese resto de Israel pobre, humilde y justo. Fíjense que Isaías nos pone una perspectiva muy interesante. La lógica, si es que la vida tiene lógica, es que el poderoso nazca de entre los poderosos. De pedigrí le viene al galgo, dice el refrán nuestro castellano. O sea, hijo de gato caza ratones, pájaros y tiburones, decía una amiga mía. O sea, él es político, él es religioso, tiene poder, él es rico, va a llegar a... Dice, no, para Isaías el Mesías va a nacer de el resto, de la gente sencilla, de la gente pobre, de la gente humilde, de la gente justa. Y si vamos a ver, cuando nos fijamos en la figura de María, ¿quién era? Una simple aldeana, una señorita que la conocían en su casa a la hora de comer, que después sí va a ser la madre del Nazareno, pero van a pasar varios años. Mientras tanto era una mujer desconocida. José, un carpintero, un tectón, ni siquiera sabemos si era carpintero, electricista seguro que no era, pero podía ser albañil, podía ser carpintero, podía ser herrero, podía ser aserrador, podía ser cuidador de albañil de las paredes de las cuevas, etcétera. Gente sencilla. De ahí van a nacer el Mesías, no del poder. Será el Dios con nosotros. Dios con nosotros, ¿sabes cómo se dice en hebreo? Emmanuel. Manuel es eso, Dios con nosotros. Va a ser el heredero de las promesas hechas a David, rey pacífico, protector de la gran paz, alegría en el pueblo. Pero eso también, no solamente lo aventurero, lo lindo, lo hermoso, también va a sufrir grandemente debido a las persecuciones, debido a que su misión es una misión de cruz, es una misión de lucha, es una misión de problemas y demás. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos, y después de Isaías viene Jeremías. Jeremías es otro estilo. Jeremías vivió en el siglo VII a.C., profeta muy delicado, dotado de una gran sensibilidad, tímido y emotivo. En él pelean la necesidad de paz y la ternura con la dureza del mensaje que tiene que anunciar. Porque le tocó, pues eso, como dicen en una tierra que yo conozco, le tocó bailar con la más fea. Le tocó profetizar en momentos terribles para su pueblo. Va a ser el periodo de la humillación y del exilio. Había dos países que explotaban terriblemente al pueblo de Dios en ese momento, en el momento de Jeremías. Van a ser los asirios y Egipto. Ahora, su problema es cómo sacudirse este yugo. Y Jeremías va a profetizar, por tanto, en ese sentido de lucha. Es menos imaginativo que el de Isaías. Ahora, tiene gran expresividad y emana una fuerza interna terrible.
Es un estilo hondo, profundo, sensible, muy vivido. Cuenta sus luchas, sus dudas, sus gritos angustiosos. Hay algún autor que considera que casi se podría decir que es un retrato de su propia existencia. Usa imágenes muy curiosas, muy sugestivas, como el yugo roto, la viña, etc. Usa también el recurso de acciones simbólicas y visiones que tienen este esquema, el mandato de Dios, la ejecución del profeta y el discurso que explican el significado de la acción simbólica, etc. Jeremías va a tener, el tema central va a estar en torno a toda la predicación de Jeremías, va a girar en toda la predicación sobre temas que después Ezequiel va a tocar, y es el de la santidad de Dios. La obra de Jeremías tiene tres partes, tiene 52 capítulos en total. La primera parte, oráculos contra Judá y Jerusalén. Segunda parte, oráculos de salvación sobre Israel y Judá. Y tercera parte, oráculos contra las naciones. O sea, me explico. Toda la obra de Isaías tenía una finalidad de denuncia y de ánimo y esperanza. La de Jeremías va casi por el mismo estilo, sobre todo de denuncia. Jeremías va a ser más denunciante, si es que vale la expresión. Y es interesante porque en castellano existe una palabra, jeremiadas, equivalente a lamentaciones. Ya está este con sus jeremiadas, con sus lamentaciones. Porque en los oráculos contra Judá, contra Jerusalén, primero va a atacar a la tribu, después va a atacar a la ciudad como símbolo de todo Israel. Va a dar una serie de discursos, son los oráculos de salvación sobre Israel y sobre Judá. O sea, primero lo condena y después lo salva. Y luego oráculos sobre las naciones y demás. Jeremías va a arrancar y derribar, va a edificar y plantar, va a amar a Dios, una religión y un culto y una oración. Jeremías, la infidelidad a Dios y el culto falso, externo y vacío, va a ser la parte de sus luchas con el pueblo y contra el pueblo y demás. Arrancar y derribar. O sea, hay que arrancar aquello que aparta al pueblo, que aparta de su compromiso con Yahvé, de su compromiso que ha hecho y que se ha apartado de él. Pero no vale solamente con arrancar. Ahí donde se arrancó hay que planificar, hay que edificar y plantar. Entonces vas a tener una exhortación a la fidelidad, a la esperanza mesiánica. Va a invitar a una religión interior sellada en el corazón del ser humano. O sea, que lo que se crea, que lo que se practique, que lo que se viva, no sean cosas externas, sino que nazcan de un corazón sincero, de un corazón convencido. Entonces va a poner en el centro de su obra el amor de Dios. Se podría decir que Jeremías es el cantor enamorado de Dios, pero un Dios personal, un Dios que dialoga con el corazón de la persona y con el pueblo. La imagen que va a utilizar el profeta es la del noviazgo y amor conyugal. Luego después entraremos más adelante en detalles el lenguaje que utilizan, el lenguaje que entiende la gente. Dan respuestas a preguntas que la gente se hace y con el lenguaje de la gente que hace. Es un claro mensaje que prefigurará la presencia de Cristo en la Eucaristía, la cercanía del amor de Dios hacia las personas, hacia lo que tiene que ir haciendo cada uno. Y va a darle sobre todo también una religión que va a tener un culto interior, un culto del espíritu y del corazón. La verdadera circuncisión es la del corazón, viene a decir Jeremías. El mensaje de interioridad, el mensaje de cercanía, es el que quiere indicar e invitar. Y finalmente, Jeremías se le podría considerar como el pregonero de la vida interior, el pregonero de la oración personal. Va a ser Jeremías un hombre de una oración profunda, de una cercanía a Dios grande. Entonces, simplemente Jeremías arrancar y derribar,
edificar y plantar. ¿Por qué? Por amor a Dios. Y una religión que no va a consistir en cosas externas, sino en la sinceridad del corazón. Y desde esa sinceridad del corazón se llega a Dios. ¿A qué le suena eso? La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Continuamos nuestra tertulia y no se olviden de nuestro viaje a Tierra Santa, no se olviden de que esta semana no tenemos seminario, pero lo tenemos la semana que viene, no se olviden de rezar por nosotros, no se olviden de ayudarnos. Hay dos formas de ayudarnos, una rezando por nosotros y la otra mandándonos algún centavito, algún dolarcito, algún billetito, aunque sean de dólar. Miren, un dólar es un dólar. Yo sé que si le voy a decir regálenme $5,000, $25,000, es como que no oye las olas del mar. Porque miren, la tertulia se ha hecho gracias al esfuerzo de mucha gente común y corriente y sencilla como somos usted y yo. Y así vamos a seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiera. Si él es el que tiene la sartén por el mango y el mango también. Pero si nos ayudamos, pues más mejor, que decía un amigo mío boricua. Vamos a ayudarnos con nuestra oración, vamos a ayudarnos con nuestra limosna, vamos a ayudarnos con nuestro entusiasmo, vamos a ayudarnos con nuestras actividades y demás. Y hablando de actividades, vuelvo y le repito, vamos para Tierra Santa. Insisto, vamos a Tierra Santa. Probablemente vamos a tener menos calor que lo que suele haber en el verano, que en el verano siempre hace calor, aunque parece que están teniendo también ellos una primavera invernal. Ojalá no sea un verano otoñal el que tengamos en Israel cuando vayamos para allá. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ezequiel nos falta. Es un hombre fuertemente dotado por la obra de Ezequiel, dotado por influjo de la literatura oriental de Babilonia, de vivísima fantasía e imaginación. Fíjense, algunos autores llegan a compararlo como si fuera un místico como Santa Teresa de Ávila o Francisco de Asís o San Juan de la Cruz. Ezequiel, en su lenguaje, habla de unas visiones en las que actúa y participa, acciones simbólicas, algunas son extrañas. Usa el género apocalíptico, que es un género enigmático. O sea, cuando hablamos del Apocalipsis de San Juan, no es el único libro de la Biblia que nos habla de este género literario. Ezequiel ya en parte habla de esas visiones con ese género literario. Las narraciones son casi todas en primera persona, lo que da un fuerte temple autobiográfico a cada página. Por la forma con que trata los temas y hace las presentaciones de sus reflexiones y la coherencia y sistematicidad en la presentación y la estructura del texto, hay algunos autores, algunos investigadores, que han llamado a Ezequiel como el primer dogmático del Antiguo Testamento, aquel que presenta la esencia fundamental de la fe, la esencia fundamental de los dogmas de la fe judía en este caso. Ezequiel va a escribir pues en su obra va a estar dividida en 5 partes. La primera parte, la vocación y misión del profeta, son 3 capítulos. En total son 48 capítulos los que Ezequiel tiene. Segundo lugar, oráculos de condenación contra Jerusalén. ¿Por qué se meten tanto con Jerusalén? Porque Jerusalén era el centro de la fe, el centro del culto, el centro del templo,
y palos y bogas, palos y no bogas, como quiera había que caerle encima a bofetadas. Capítulos 4 al 24, o sea que ahí es casi de los 20 capítulos de la parte más abundante, del núcleo más abundante de su obra. La tercera parte, primero se ha metido con Jerusalén, después se va a meter contra las naciones, capítulo 25 al 32, o sea, 7 capítulos. Pero a pesar de meterse con la Jerusalén por sus pecados, por sus infidelidades, por sus pocas vergüenzas, etcétera, sin embargo va a dar un mensaje de esperanza. Va a dar 6 capítulos, 33 al 39. 33 al 39 que van a ser fundamentales en su obra. Luego finalmente termina con una visión sobre el templo y la tierra. 8 capítulos. 40 al 48. Entonces Ezequiel también va a girar en torno a la gloria y santidad de Dios. Nos va a presentar una visión de la divinidad y el concepto de Dios. Fíjense que en ningún otro libro del Antiguo Testamento, como les digo, en ningún libro del Antiguo Testamento se da una visión tan sublime de la majestad de Dios. Para Ezequiel, Dios es el santo, Dios es el trascendente, el pecado es traicionar la santidad de Dios. El pecado para Ezequiel va a consistir, va a ser el pecado de Israel y el castigo. Todos los pecados son ofensa contra la santidad de Dios y contra su gloria. Ahora, Ezequiel hace una lista de pecados, por así decir. En capítulo 5, la profanación del culto y del santuario. Capítulo 6 va a hablar de la idolatría. Capítulo 16 y 23 de la infidelidad a Dios confiando en alianzas políticas. Y después en diversos capítulos las culpas de los malos jefes y falsos profetas. O sea, pecado concreto. Profanación del templo y del santuario, idolatría, infidelidad a Dios. ¿Y la infidelidad a Dios cómo se demuestra? Pues muy sencillamente se demuestra haciendo pactos con otros reyes, con otros pueblos, con otras culturas y demás. Pero la culpa de todo esto, ¿quién la tiene? Pues los malos jefes que no saben gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a la ley de Dios, y los falsos profetas, porque también había falsos profetas. Ahora, hace también en su obra, como les digo, es el tratado teológico más profundo casi en todo el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas. Va a hacer 3 alegorías. La alegoría de la novia infiel en el capítulo 16, la alegoría de las 2 hermanas, capítulo 23, y va a dar muy curioso un resumen de la historia de Israel en el capítulo 20. Cuando habla del castigo purificador, ¿por qué el castigo purificador de parte de Dios? Pues muy sencillo, por culpa de los pecados. Ahora, Ezequiel, sin renunciar al principio de la solidaridad, es el primero de los profetas que habla del problema de la responsabilidad personal por el pecado. O sea, no es solamente decir, el pueblo está castigado porque el pueblo ha pecado. El pueblo no existe, existen individuos que forman el pueblo, por tanto es la persona la que comete el pecado, o la persona la que comete la gracia, la que se siente merecedor de la gracia. La retribución, premio y castigo está en relación con la conducta de cada uno. O sea, viene ya este personalismo, no es el pueblo de Dios es santo, el pueblo de Dios es pecador, no. Fulano de tal, usted o yo somos santos, usted o yo somos pecadores. Es la responsabilidad personal. Es el primero de los profetas que habla de este problema de la responsabilidad personal. Ahora también, igual que todos los profetas, tiene su lado de esperanza. Una cosa es criticar y otra cosa es animar. Yo critico para que sepan en qué te has equivocado, pero te animo. Te animo, profeta de la esperanza. El pueblo está en el exilio, pues va a predicar la esperanza en el regreso. La figura del Mesías no será un rey, sino un sacerdote pastor. La misión del Salvador es esencialmente sagrada, cultural, de santidad. O sea, quiere deslindar, quiere separar el aspecto que Jesús también va a ser muy prudente y va a ser muy astuto en eso, el aspecto político, militar, social. Es un
el Mesías que ha de venir, la esperanza que ha de venir, es una esperanza de respuesta individual y de respuesta esencialmente sagrada. El Salvador, su misión va a ser de misión de santidad, no va a ser misión militar, no va a ser misión de invasiones, no va a ser misión de sangres y de derramamiento, sangre, sudor y lágrimas. Por eso Ezequiel va a ser el gran profeta de la responsabilidad personal, de la responsabilidad que tenemos de santificarnos y de la responsabilidad que tenemos de nuestros actos pecaminosos. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Continuamos y vamos a ver si podemos ver o escuchar o conversar sobre el último profeta Daniel. Daniel es el único libro de los profetas, de todos la Sagrada Escritura, que nos ha llegado escrito en las tres lenguas bíblicas, en hebreo, en arameo y en griego. Emplea el relato ejemplar inventado con una lección moral y el género apocalíptico, lleno de alegorías, visiones, imágenes extrañas y grandiosas. Los personajes y las naciones se transforman en bestias y otros seres fantásticos. Los años y los números son tratados de una manera simbólica. El tiempo presente y el futuro se mezclan para dar una visión sintética de la historia humana. Como ven, Daniel ha sido el profeta más utilizado y más conocido y más fantaseado y manipulado. Tiene 14 capítulos. Tuvo la misión de consolar a su pueblo con un mensaje de confiada esperanza. Los primeros 6 capítulos, del 1 al 6, la historia de Daniel, del 7 al 12, las visiones de Daniel, y del 13 al 14, relatos griegos que son posteriores y demás. Daniel también va a decirnos, resalta la conciencia humana para provocar la conversión. Daniel va a ser sobre todo, Dios es el dueño de toda la historia y su sabiduría es mayor que toda la sabiduría y poderes humanos. Va a presentar una visión teológica de la historia. Va a decirnos, los reinos de este mundo surgen, crecen, se acaban, mientras que el reino de Dios sigue firme y vendrá con el Hijo del Hombre. Esto era el gran consuelo para sus patriotas que estaban viendo cómo pues el mundo se les venía abajo a través de una serie de ocupaciones, de invasiones, de exilios y demás. Va a hablar de un Mesías, de un mesianismo que profetiza Daniel es más espiritual, no es político, no es económico, no es social, es espiritual. Jesús va a apropiarse de este título de Hijo del Hombre con estas connotaciones de origen divino y al mismo tiempo humilde siervo de Yahvé. Otra característica de la obra, además del mesianismo de Daniel, va a ser una oración humilde y contrita. Daniel se va a solidarizar con el pecado de su pueblo, espía con ayuno, oración y sufrimiento. Daniel va a insistir en que Dios ayuda al justo y humilde que observa la ley y lo libera de todos sus males. Va a introducir Daniel una figura muy interesante, que es el papel de los ángeles. Pues según Daniel, son ministros de Dios y a través de ellos va a revelar su voluntad a los seres humanos. También ayudan y consuelan a los hombres, a los seres humanos, pero lo interesante es la introducción de estos elementos en la literatura religiosa, en la literatura de la palabra de Dios. Y finalmente va a ser
junto con el libro de los Macabeos, quien va a hablarnos de la resurrección de los muertos. Daniel nos hace pensar que la fe en la resurrección era ya común en el pueblo de Dios desde el siglo II antes de Cristo. O sea, no es un invento, no. Ya hay una tradición profética y una tradición profética profunda. Es Daniel, uno de los 4 grandes profetas que nos habla del tema de la resurrección de los muertos. Como conclusión podríamos decir, los profetas tienen su autoridad como llamados y enviados de Dios. Tienen una finalidad concreta, y es que se cumpla la voluntad, la alianza entre Dios y Israel en toda su dimensión social, dimensión religiosa, dimensión política. El procedimiento o medio que emplean es la denuncia de la infidelidad y la exhortación a la conversión, y el soporte que emplean es el oráculo en sus diversas formas. Y con esto, colorín colorado, nuestro programa se ha acabado. Que el Señor me los bendiga, que el Señor les acompañe y que el Señor... Ahora les toca a ustedes una parte. Yo he introducido de qué va los profetas, ahora les toca a ustedes hablar, leer, que no sea simplemente escuchar, sino leer y alimentarse. Recuerden lo que decía San Gregorio: cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. Hasta el próximo jueves, que Dios los bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.